Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en la Virgen María, nuestra Madre. En este domingo 7 después de Pentecostés, y siguiendo la llamada forma extraordinaria del rito romano de la Santa Misa, propone la Iglesia a nuestra consideración como lectura evangélica un texto del Evangelio de San Mateo, en el cual nuestro Señor nos recuerda cómo hemos de distinguir a los falsos profetas y a los falsos pastores, o sea, por sus frutos, no por sus palabras ni por sus promesas, sino por sus frutos. Un tema del cual ya hemos hablado repetidas veces. Por lo tanto, yo he preferido tomar como consideración de nuestras reflexiones en el día de hoy la primera lectura de la Santa Misa, que es un texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, un fragmento del capítulo 6 de esta carta. Un texto que, como siempre, es extremadamente importante por lo que respecta a nuestra vida cristiana, en el cual, y poner atención, nos dice el apóstol: hablo a lo humano a causa de debilidad de vuestra carne. El apóstol nos conocía bien. Hablo a lo humano a causa de la debilidad de vuestra carne. Pues como entregasteis antes vuestros miembros al servicio de la impureza y de la iniquidad para vivir en desorden, así ahora, por el contrario, ofreced vuestros miembros al servicio de la justicia para vuestra propia santificación. Antes vivisteis practicando la iniquidad y entregasteis vuestro cuerpo al desorden y a la iniquidad. Ahora, sin embargo, ya miembros de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo, viviendo en la fe, ahora vivís en vuestra santificación. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia, esclavos del pecado y ajenos a la justicia, ambas cosas incompatibles, el pecado y la justicia. Erais esclavos del pecado y por eso mismo desconocíais la justicia, pero eso era en vuestra vida interior. ¿Qué frutos conseguisteis entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pues el fin de aquellas cosas era la muerte. Cuando la Biblia habla de la muerte, no se refiere a la muerte física, sino a la muerte segunda, o sea, a la muerte eterna, o dicho de otra manera, a la condenación. Pues, ¿qué frutos conseguisteis entonces de aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Pues su fin es la muerte. Pero ahora, libres por fin del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por objeto de vuestra vida la santificación y por fin de vuestra vida la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte. La paga del pecado, las consecuencias del pecado es la muerte. De nuevo la alusión a la muerte y, como hemos dicho antes, a la condenación eterna. Pero, termina el apóstol, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo, hermanos míos muy queridos, os confieso que leyendo esta misma mañana, releyendo este texto del apóstol, me sentía con sentimientos encontrados, difíciles de expresar, más bien. Sentimientos de asombro, de pena, de dolor y de confusión.
Porque, como dice el apóstol, así como los primeros cristianos sentían vergüenza de su vida pasada y de la vida de pecado en la que habían vivido, y ahora sentían el orgullo y la alegría de la fe en la cual estaban viviendo, por contraposición, los cristianos actuales sienten vergüenza de la fe en la cual vivieron antes ellos, sus antepasados, y en cambio se sienten orgullosos de los vicios que ahora practican y de la iniquidad en la cual viven. Dos actitudes absolutamente contrapuestas. Los antiguos, los primeros cristianos, sentían vergüenza de su vida pasada y orgullo de su vida actual en la fe y en la santificación y en el amor a Jesucristo. Los cristianos actuales, o mejor dicho, los cristianos actuales, sienten vergüenza de la fe en la cual habían vivido y sienten orgullo de las aberraciones, de los vicios en los que están viviendo y de las iniquidades que están practicando. Como digo, dos actitudes completamente contrapuestas. A cualquier cristiano de buena voluntad, a cualquier persona de buena voluntad que contraponga estas actitudes y que lea estas palabras del apóstol San Pablo que él dirigía a los primeros cristianos con orgullo, porque decía, estáis orgullosos de vuestra fe, así como estáis avergonzados de vuestra antigua conducta. Y las contrapone a la actitud de la iglesia actual, de los cristianos de ahora, avergonzados de su fe y orgullosos de los vicios, de las aberraciones que están practicando y conformes con la iniquidad que están llevando a cabo. Y es que, como tantas veces hemos dicho, aunque nadie termina de creerlo, porque es una de las notas del mundo moderno y de la situación que estamos viviendo, estamos en unos momentos, los momentos que están predichos ya en las antiguas profecías de la apostasía universal. La Iglesia ha dejado de ser la del culto a Dios para convertirse en el culto al hombre, la Iglesia del culto al hombre. La Iglesia ha dejado de ser divina para convertirse en una Iglesia puramente humana. La Iglesia ha dejado de ser sobrenatural para convertirse en una Iglesia puramente natural. Los cristianos hace tiempo dejaron atrás su fe y sus creencias para volverse a los criterios y a las creencias del mundo. Esta es la situación. Se diga o no se diga, la situación desolada de la Iglesia, la situación en la que millones de católicos han dejado de serlo, dándose cuenta o sin darse cuenta, es una situación de apostasía universal, de paganismo generalizado. Si alguien lo duda, que vea, por ejemplo, las manifestaciones masivas, ayer, por ejemplo, en Madrid, una manifestación masiva para propagar las ideas anticristianas, de burla a la fe católica, de burla a las leyes divinas y de burlas a las leyes que rigen la naturaleza humana. Se está llevando a cabo no solamente una actitud generalizada de paganismo universal, de conformidad y de vivencia con los criterios del mundo, de traición y de olvido a los principios cristianos, sino además de eso, campaña feroz contra la Iglesia Católica, contra los principios de la fe cristiana, contra la persona misma de Jesucristo. Campaña feroz contra todo lo que suponga catolicismo o contra todo lo que signifique raíces cristianas de nuestra vida. Campaña feroz en todos los ámbitos y en todos los sentidos y en todos los aspectos y de la sociedad en la cual vivimos. La prensa, la radio, la televisión, las escuelas, las instituciones públicas, la educación, en todo.
Hoy nomás, por ejemplo, podemos poner infinitos ejemplos que todos conocéis. Leí yo unas manifestaciones de la líder socialista española, la líder socialista de los madrileños, líder de los madrileños socialistas, de los socialistas madrileños. La líder de los socialistas madrileños decía, según lo leía yo en la prensa misma de esta mañana, decía que los blancos, vamos a decirlo literalmente, los blancos, los delgados y los católicos constituyen el perfil del homófobo. El perfil del homófobo, según la líder de los socialistas madrileños, está constituido por los blancos, los delgados y los católicos. Por si alguien no lo sabe, todos lo sabéis, pero por si alguno lo ignora, la palabra homófobo significa enemigo de los homosexuales. Mira, que los homófobos, o sea, los enemigos de los homosexuales son los blancos, los delgados y los católicos. Precisamente los católicos. Yo, la verdad, no he visto a muchos católicos, no los he visto, colgar de grúas a los homosexuales. En cambio, los musulmanes han colgado a miles de homosexuales desde las grúas o de otros sitios, y los han colgado y los siguen colgando y los seguirán colgando. Sin embargo, a los musulmanes no se les nombra. Los que cuelgan a los homosexuales son los católicos. Si alguno ha visto algún grupo de católicos o algún católico en particular está colgando a algún homosexual, que lo diga, porque los musulmanes sí que lo hacen todos los días y además a montones. Todos sabemos además por la práctica y por la doctrina que los verdaderos enemigos de los homosexuales son los musulmanes y es el Islam. Sin embargo, de eso no se dice nada. ¿Por qué? Por cobardía y por miedo. Entonces, actitudes muy nobles de quien pregona la actitud, a quien achaca la actitud de homófobos a los católicos. Pero es más, esta tesis tan brillante de la líder de los socialistas madrileños, dentro de pocos días, el próximo miércoles, será llevada a un pleno del Ayuntamiento de Getafe. Getafe es uno de los municipios más importantes de la provincia de Madrid. Pues esta tesis de la socialista madrileña será llevada y aprobada el próximo miércoles en un pleno del Ayuntamiento de Getafe. Los blancos, los delgados y los católicos constituyen el perfil del auténtico homófobo. Con lo cual, el Ayuntamiento de Getafe hace una larga demostración de varias cosas. En primer lugar, de que tiene necesidad de muchos rollos de papel higiénico. Y la razón es la siguiente. Primero, porque es un alarde de cobardía. Puestos a señalar a los homófobos, pues señálese a los verdaderos homófobos. Y además es otro índice, segundo aspecto, del miedo. Por eso hablaba yo antes de los rollos de papel higiénico. Habría que a alguna empresa de esas benefactoras tenía que mandar algunos cargamentos al Ayuntamiento de Getafe. El miedo, la cobardía y el miedo. Pero da la coincidencia de que estas dos notas de la cobardía y del miedo, propias y distintivas de una sociedad en decadencia, en degradación y a punto de desaparecer, como es la sociedad española, es típica de toda la sociedad española. Toda la sociedad española padece de esta enfermedad. La cobardía y el miedo. Se reconozca o no, el miedo a la invasión de los musulmanes, que no es más que cuestión de tiempo, tanto en España como en toda Europa, es una realidad. No se habla, no se confiesa, no se dice, se disimula. Es para reírse con respecto a los atentados musulmanes que constantemente se están produciendo en toda Europa.
siempre se achacan a otros motivos completamente diferentes. Que si al comercio de armas, que si al odio de no sé qué, que si a no sé cuántos, y en definitiva, en último término, incluso a los católicos. Hace poco incluso un mismo obispo católico decía que la culpa de todo la tenían los católicos. Yo me acuerdo aquel que fue a un duelo, asistió a un duelo, y el pobre hombre pues tuvo un flato y tuvo la ocurrencia de echarle la culpa al muerto. Pero en fin, son cosas que pasan. Así es. Así que la actitud del Ayuntamiento de Getafe, que es muy de alabar, o muy de comprender, porque claro, al fin y al cabo es una actitud de miedo y una actitud de cobardía, y siempre pues hay un poco de comprensión por parte de los demás, porque el que tiene miedo, el que está asustado, o el que demuestra cobardía, pues hay que demostrar por parte de los demás con él comprensión y espíritu de ayuda, porque claro, es que la necesita. Pero esa como digo, es una enfermedad de toda la sociedad española, porque los miedos y los disimulos, para no hablar de los musulmanes, para no hablar del Islam, y echarle toda la culpa al catolicismo, etcétera, etcétera, meterse con el catolicismo, pues como meterse con el catolicismo en España sale de gratis y supone inmunidad, y en cambio, viceversa, al revés, cualquiera se mete con el Islam. Y claro, hay que ser prudentes y hay que ser precavidos, hay que hacer por vivir. Al fin y al cabo, pues una pues tiene familia, tiene que vivir, tiene que seguir existiendo, en fin, y no meterse en camisa de 11 varas. Mejor meterse con los inocentes, con los que no se pueden defender, o con aquello que sale gratis. Pero todo eso es expresión de una sociedad en decadencia, de una sociedad en descomposición, de una sociedad que ha hecho tabla rasa de sus principios cristianos, de una sociedad que ha perdido la fe, de una sociedad que ha cometido la felonía de traicionar su fe, de traicionar sus principios y de degradarse hasta los extremos y más inferiores. Esta es nuestra situación. Claro, ante esa situación, pues claro, la gente necesita un poco de distracción. Si hemos barrido y hemos quitado de en medio al Dios del cristianismo, pues necesitamos otros dioses, o al menos otro Dios. ¿Cuál es el nuevo Dios Baal en toda Europa? Pues el Dios Baal nuevo de toda Europa es el fútbol. En eso coinciden todos los europeos. Todos los europeos, sin excepción, están dispuestos a adorar al nuevo Dios Baal del fútbol. En eso coinciden todos. La gente se vuelve loca, al fin y al cabo, y en este sentido, se confiese o no, se reconozca o no, el fútbol también es una dormidera, porque sirve bien para no pensar, para no preocuparse, para mirar para otro lado, para olvidarse de los problemas, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que los problemas no estén ahí, que la espada de Damocles no penda de nuestra cabeza, y que Dios no esté dispuesto a tomar la justicia por su mano, cosa que hará desde luego en cualquier momento. Por eso hoy día, que tanto se habla de la esclavitud y la libertad, precisamente en el texto que acabamos de leer del San Pablo, en la lectura que corresponde de hoy a la Santa Misa, San Pablo habla mucho de cómo la vivencia en las formas antiguas en las que se practicaba la injusticia y se vivía en el pecado, eran vivencias de esclavitud, porque es el pecado la única cosa que conduce a la virtud. Y es la fe cristiana y el amor a Jesucristo, y la fe en Jesucristo, la única cosa que nos conduce a la libertad. San Pablo insiste en esta lectura que vamos a hacer en esto. Antes erais esclavos del pecado y ahora por fin sois libres. Un concepto completamente distinto y diferente a los conceptos que tiene el mundo de hoy acerca de la esclavitud y de la libertad.
que son conceptos completamente equivocados. Completamente equivocados. Porque la gente vive completamente equivocada. Y una prueba de esa decadencia de la sociedad como tal, y de cómo las multitudes se han dejado esclavizar y se han dejado comer el cerebro y han perdido la capacidad de pensar por sí mismos y viven exclusivamente de lo que les dice la televisión, o lo que dice la prensa, es, por ejemplo, la situación española. Actualmente la situación española, en la que llevamos ya 6 meses sin gobierno, toda la sociedad española depende, embobada, de 4 señores candidatos a la presidencia del gobierno, ninguno de los cuales se decide a dar definitivamente la cara. Le importa muy poco que el país lleve 6 meses sin gobierno, que la gente ande necesitada de que en el país haya un gobierno estable, de que el país necesite un gobierno que realmente se preocupe del bien común de los ciudadanos. Estos 4 señores pues viven allá elevados en sus pináculos, nadie sabe lo que piensan, se dejan adorar, todo el mundo pendiente de lo que han dicho, de lo que han dejado de decir, o de lo que no han dicho, porque unas veces dicen, otras veces no dicen, y otras veces dicen una cosa, y otras veces dicen otra. Pero si examinamos la catadura y la personalidad de estos 4 pretendientes a la jefatura de Estado de un país que fue en tiempos pretéritos un gran país como es España, pues solamente la catadura de estos 4 señores, por otra parte para mí muy respetables, pero indica hasta qué estado de degradación moral ha llegado nuestro pueblo. Pero ¿cuál es la personalidad de estos 4 señores pretendientes a la presidencia del gobierno? Si examinamos su personalidad humana, o su personalidad intelectual, o su personalidad moral, pues llegamos a unas conclusiones un poco pues lastimosas. Empezamos por el señor presidente del gobierno en funciones. Su personalidad moral, su personalidad humana, de la que ya yo lo dudo como persona respetable, pero su personalidad intelectual. El presidente del gobierno, su bagaje intelectual consiste en que fue registrador de la propiedad. Un registrador de la propiedad, pues el común de los fieles no lo sabe, es un funcionario público que se dedica pues a registrar los documentos públicos, los contratos, etcétera, y a dar su aprobación legal definitiva acerca de si están conformes a la ley o no están conformes a la ley. El registrador de la propiedad necesita un conocimiento profundo del derecho civil, sobre todo del derecho civil, pero el derecho civil general, por lo general, los que se dedican al derecho civil, como por ejemplo los registradores de la propiedad, generalmente, y salvo excepciones, pues están enteradísimos en derecho civil. Pero el derecho es un derecho civil que sobre todo pone el énfasis, y como ha de hacerlo, pues ¿qué es el derecho civil? Pues el estudio jurídico, el estamento jurídico que establece y estudia la ley del Estado, vigentes en cada momento histórico. Pero las leyes del Estado, vigentes en cada momento histórico, efectivamente en cada momento histórico, pues cambian en cada momento histórico, cambian constantemente. Todo el mundo sabe que las leyes del Estado cambian constantemente, por eso el registrador de la propiedad tiene que estar al tanto constantemente, actualizando constantemente sus conocimientos de la ley del Estado. Pero el señor presidente del gobierno en funciones fue registrador de propiedad hace muchísimos años. Y desde entonces las leyes del Estado han cambiado unas cuantas veces. Y el derecho civil de ahora no tiene nada que ver con el derecho civil de entonces. Y según la confesión propia del señor presidente en funciones, su bagaje intelectual principal reside en la lectura del diario deportivo Marca. Si ustedes dirán, de vosotros diréis, hermanos queridos, eso lo dice él, es su bagaje principal de lectura, el diario deportivo Marca. En cuanto a los demás señores, pues yo solamente me limitaré a decir que
Debate que tuvo lugar hace pocos meses, pues dos de los candidatos desconocían la figura y la persona del filósofo Kant, un personaje que en la historia de la filosofía y en la historia de la sociedad actual tiene una importancia decisiva. Yo recuerdo que empecé a conocer y a estudiar a Kant a los 14 años de edad. Y estos señores candidatos a la presidencia del gobierno, políticos por definición, desconocían a la persona de Kant. Y así por el estilo. No quiero continuar, porque acerca de la cultura y del bagaje intelectual de otros personajes, pues todos conocéis. En cuanto a su catadura moral, pues yo no tendría nada que decir, pero hay una cosa que es evidente y que todos conocemos. En cuanto a la catadura moral de los 4 candidatos, hay 2 principios fundamentales que todos conocemos. Primero, todos los 4 participan de un principio fundamental que es común a todos ellos: la mentira. La mentira como arma de instrumentación política. La mentira. ¿Qué se puede creer el pueblo acerca de lo que dicen estos señores? Que además dicen hoy una cosa y mañana dice otra, o esta tarde dicen otra completamente distinta, y nunca se sabe lo que piensan ni lo que dicen. Eso por una parte, la mentira. Luego además han demostrado con hechos consumados a lo largo de su actuación que han mentido infinitas veces y han traicionado al pueblo infinitas veces y han mentido al pueblo infinitas veces. De manera que la mentira, eso por un lado. Por otro, carecen los 4 de principios éticos y morales. Sus principios éticos y morales son absolutamente, no iba a decir desconocidos, no son desconocidos, los conocemos, son partidarios de todas las actitudes absolutamente anticristianas y son enemigos de las actitudes de las actitudes o costumbres o principios cristianos. Un pueblo que adora a esta clase de candidatos, que está pendiente de lo que piensan o dejan de pensar, de lo que dicen o dejan de decir, estos señores que por otra parte lo que buscan es su propio interés y no el bien común de los ciudadanos, como tenía que hacer cada gobernante, que además muy probablemente dependen de otros principios que son los que lo dirigen realmente a ellos y que todos desconocemos, de otros poderes que todos desconocemos. Un pueblo que practica esa actitud de sumisión borreguil a tales candidatos a dirigir a ese pueblo, es un pueblo degradado, es un pueblo ya en descomposición, es un pueblo a punto de desaparecer. Esto es muy difícil de admitir. Ya estoy convencido de que esto escandalizará a muchos, pero hermanos míos, la verdad que no se suele pregonar muchas veces ni muy a menudo, sin embargo la verdad es la verdad. Pocas veces se dice, pocas veces se proclama, pero la verdad es la verdad. Y es un bien proclamarla, aunque la gente la rechace. Porque es verdad, eso es cierto, la gente está empecinada en la mentira. Y se ha empecinado en la mentira y de ahí no la sacas. Ya puedes decir lo que le digas. Decía un adagio antiguo que más vale un asno negando, y no quiero hacer ninguna comparación, no quiero ofender a nadie, que Aristóteles probando. Nada, ya puedes decir y ya puedes demostrar. Y es que una vez que la gente ha hecho su opción por la mentira, se ha apartado de la verdad, se ha apartado del principio de la fe, entonces se empecina en la mentira, se empeña en la mentira y no hay quien la saque en la mentira. Y es que además Dios castiga, como dice el refrán, y no con palos, a aquellos que por maldad eligen la mentira. Dios permite que se empeñen en esa mentira y que se conviertan en enemigos de la verdad. Lo decía San Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 de la carta segunda a los tesalonicenses.
el apóstol escribe unas palabras realmente terroríficas, que son las siguientes. Por eso Dios les envía un poder seductor, o sea, un poder engañador. ¿Habéis elegido la mentira? Pues ahora os voy a enviar un personaje, un poder que os va a introducir más en la mentira. ¿Queréis mentira? Pues tomad más mentira. ¿Queréis lodo? Pues hundíos más en el lodo. Dios le da a cada uno lo que quiere. ¿Tú quieres mentira? Pues toma más mentira. ¿Quieres el lodo? Toma más lodo. ¿Quieres inmundicia? Toma más inmundicia. Es increíble. Dios en su justicia les envía, dice el apóstol, un poder seductor para que los introduzca más en la mentira. Para que crean en la mentira de modo, dice, sigue el apóstol, de modo que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad y pusieron su complacencia en la injusticia. De modo que sean condenados todos los que no quisieron creer en la verdad y pusieron su complacencia en la injusticia. ¿A ti te gusta más la injusticia? ¿Tú prefieres la injusticia? Pues toma injusticia. ¿Prefieres la mentira? ¿Te gusta más la mentira? Pues toma la mentira y vive en la mentira. No olvidemos, cada acto humano tiene sus consecuencias irrenunciables. Acto bueno, consecuencias buenas. Acto malo, consecuencias malas. Y la justicia, como el último término depende de la justicia infinita de Dios, la justicia siempre se cumple. Se cumplirá antes, se cumplirá después. Tardará más o tardará menos, pero siempre se cumple. Siempre. Eso es como aquel que decía, ¿cuándo llegará fulanito aquí? ¿Está fulanito? Y decía por teléfono, pues no. ¿Cuándo llegará? Pues no lo sé, pero lo que sí seguro es que llegará. No sé si tardará un mes, tardará un día, tardará un año, 20 años, pero estoy seguro que llegará. Pues ¿con quién estoy hablando? Pues está usted hablando con el cementerio. Por eso digo que seguro llegará. Pues con la justicia pasa igual. Tardará más, tardará menos, pero llegará. Y de este punto, hermanos míos, casi me permito decir que no tardará en hacerlo. Porque las cosas han llegado ya a tal punto. Es por eso, por lo que yo no he querido hacer más reflexiones acerca de las cuales ya he hecho bastantes en otras homilías pasadas, acerca del Evangelio de hoy. Dice nuestro Señor, por sus frutos conoceréis a los falsos maestros, a los falsos profetas y a los falsos pastores. Los conoceréis por sus frutos. Pero es que eso hoy día ya tampoco vale. ¿Por qué? Porque la gente está muy contenta con los frutos. Hombre, que la iglesia de hoy es un desastre. Es que los pastores de hoy, los falsos pastores de hoy y los falsos maestros de hoy están diciendo barbaridades. O nos están introduciendo en costumbres que son paganas y no son cristianas. Pero la gente dice, pero esto es estupendo, esto es maravilloso. Y de esa forma, ¿cómo le vas a hablar a la gente de hoy? De que por sus frutos los conoceréis. Si la gente está muy contenta con los frutos que están recibiendo y que están disfrutando. Esa es la realidad. Por eso nos encontramos ante la situación en que el cristianismo actual está fraccionado. Los católicos que quedan como tales católicos estamos fraccionados. Por una parte están los católicos modernistas, que son la inmensa mayoría, que son los que se han pasado a la iglesia modernista, que son la que practica, la que cree, la que vive en las tesis modernistas, que no tienen nada, absolutamente nada de católicas, son tesis heréticas. Estos millones de católicos que viven en esa nueva iglesia modernista y que en realidad de verdad, como he dicho antes, dándose cuenta o sin darse cuenta, han dejado de ser católicos, porque esa iglesia no tiene nada de católica. Pero el hecho de que ellos sean convencidos de que siguen siendo católicos no les va a eximir de su responsabilidad ante Dios, les va a servir para salvarse. Aviso para navegantes. El hecho de que ellos crean
que siguen siendo católicos, no les va a servir para salvarse. Porque en realidad de verdad han hecho caso omiso y han abandonado los principios de la verdadera fe. Están pues los católicos modernistas, la inmensa mayoría, que en realidad de verdad han dejado de ser católicos. Luego están los neocatólicos, una especie interesante y rara. Son aquellos católicos fervientes, fervorosos, que se empeñan en aquello en lo que no se puede uno empeñar, y en demostrar lo indemostrable. Es que tal pastor de la iglesia o tal maestro de la iglesia ha dicho esta barbaridad, pero en realidad esta barbaridad no es una barbaridad, porque si usted lo considera, si usted lo mira, si usted lo examina, pues es que ha dicho que los adultos pueden recibir la comunión, sí, pero tenga usted en cuenta que si usted admite los principios, yo me acuerdo una vez, y perdonadme la anécdota, que yo le pregunté a un amigo mío muy íntimo, muy querido y muy íntimo, le pregunté, oye, dime de verdad, y en confianza, ahora que estamos los dos solos, dime de verdad, ¿soy yo un personaje palífero, sí o no? Y este amigo mío que me tiene mucho cariño y mucho respeto y mucha consideración, me dijo, hombre, pues verá usted, si tenemos en cuenta, si consideramos, si nos fijamos en las circunstancias, si no sé qué, digo, pues un momento, no sigas, ya me has contestado suficientemente, ya me has contestado. Inteligente y pauca. A un hombre inteligente con pocas palabras basta. Ya está, no sigas, ya me has contestado. Y así es. Y estos señores se empeñan en lo que no tienen por qué empeñarse. Es que el Papa es infalible, diga lo que diga, haga lo que haga y piense lo que piense. Eso no es verdad. El Papa es infalible en las condiciones en las que ha de llevarse a cabo la infalibilidad del Papa. Y nada más. Si el Papa enseña errores, pues, como dicen todos los doctores de la Iglesia, y como siempre dice la doctrina de la Iglesia, pues no lo haría como Papa ni como persona infalible, ni muchísimo menos. Y entonces los cristianos, cualquier cristiano, no solamente tendría el derecho, sino la obligación de oponerse a esos errores, en el caso de que tal cosa ocurriera. Pero no, los neocatólicos, o como dicen algunos, los neocones, yo no me gustan los términos despectivos, los neocatólicos se empeñan en lo contrario. Por otra parte están los rebeldes, los sedevacantistas y los navegantes por libre. No existe, el Papa es un hereje y no es el Papa. La sede de Pedro está vacante y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, si el Papa es un hereje o no lo es, si la sede de Pedro está vacante o no está vacante, eso lo tiene que decir la Iglesia, o lo tendría que decir la Iglesia, pero no los cristianos en particular, ni alguna asociación en particular. Eso es verdad. Los cristianos en particular, la asociación en particular, nos guste o no nos guste la jerarquía o nos deje de gustar, mientras la Iglesia no diga lo contrario, la Iglesia oficial no diga lo contrario, es la jerarquía. Nos guste o no nos guste, es la jerarquía y sigue rigiendo el principio de obediencia. Eso es una cruz, pero con esa cruz tenemos que vivir, hemos de caminar y nos tenemos que salvar. Ya sé que eso a muchos no les gusta, pero la rebelión y la navegación por libre no siempre conduce a la buena meta. Hermanos míos, tenedlo en cuenta. Somos miembros de la Iglesia. No podemos salirnos de la Iglesia ni fundar una Iglesia nueva por nuestra cuenta, porque ninguno de nosotros en particular ha recibido el carisma de fundar una nueva Iglesia. Luego está el resto. El resto, que es un resto, es una pequeña minoría. Esos pues se atienen a las normas y son fieles a la Iglesia. Y sufriendo y aguantando, pues siguen adelante. Pero dentro de ese pequeño resto, porque ese pequeño resto existe y existirá, porque la Iglesia, aunque quede reducida a una minoría, jamás desaparecerá.
porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, según la promesa de nuestro Señor. Quedará reducido por minoría, y eso también está profetizado con respecto a los últimos tiempos, pero no puede desaparecer. Pero aún dentro de ese pequeño resto existen algunas facciones, unas personas de buenísima voluntad, que también se empeñan en ver en ver como lo que es, lo que en realidad no es. Y así, por ejemplo, por poner un ejemplo, por ponerlo porque es de mucha actualidad, yo pondría el ejemplo del Papa emérito. El Papa que fue, ya no lo es, Benedicto XVI, y que ya tampoco es Papa emérito porque no existe en la Iglesia la figura de Papa emérito, aunque él se siga llamando Papa emérito y vistiendo como Papa y haciéndose llamar su santidad. Pero en la Iglesia no existen dos papas, no existe. Pues que fue Benedicto XVI, actualmente sí, cardenal Ratzinger, porque ya renunció, y como él mismo ha dicho repetidas veces, renunció sin que nadie lo accionara, sin que nadie la chantajeara, renunció porque quiso, y desde el momento en que renunció porque quiso, dejó de ser Papa. En la Iglesia existe la figura del obispo emérito, de acuerdo, porque el obispo emérito cuando renuncia a su cargo sigue siendo obispo, pero el Papa cuando renuncia a su cargo o deja de ser Papa en todos los sentidos, y ya no hay ningún emérito que valga. Pero este hombre, que todo el mundo lo tiene por santo, a mí me asombra, y comprendo la actitud de muchas personas que no conocen de la vida y la vida del cardenal Ratzinger, que fue Benedicto XVI, actualmente retirado porque renunció. No conocen más que la propaganda o lo que han leído en la prensa o oído en la radio o en algún librucho. Yo me permito decirles con todo respeto que llevo años siguiendo la pista y estudiando la persona y los escritos y la espiritualidad y la filosofía y la teología del cardenal Ratzinger y de Benedicto XVI. Y puedo decir que Benedicto XVI es un hombre, que el que fue Benedicto XVI, cardenal Ratzinger, es un hombre con todos los respetos. Yo lo admiro como persona, es una persona respetable, pero es un hombre modernista. Es el hombre que fue a Asís a adorar a Buda en Asís. Es un hombre que, sabiendo que la Iglesia es monárquica, que Jesucristo instituyó un solo jefe de la Iglesia, San Pedro, y en él a sus sucesores, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Sin embargo, siempre ha defendido la colegialidad de la Iglesia, hasta el punto, hace pocos días precisamente, su secretario particular dijo, secretario particular no él, sino su secretario particular dijo que el oficio del Papa, el oficio petrino, tenía dos vertientes. El oficio petrino como contemplativo, que correspondía a Benedicto XVI, y el oficio de la acción activo, que correspondía al Papa Francisco Bergoglio. Esto lo dijo el secretario de Benedicto XVI, que por cierto el Papa Francisco, que también siempre ha defendido la colegialidad de gobierno de la Iglesia y que nunca ha sido partidario del Papa como Papa, del Papa como persona monárquica defendiendo la Iglesia, que incluso él siempre se ha autotitulado como obispo de Roma más que como Papa, salió corriendo al quite diciendo alto, que moto sí que tengo, que de hoy papas en la Iglesia hay uno solo que soy yo. Menos mal, en eso tenía razón. En eso el Papa Francisco tenía toda la razón, que papas en la Iglesia hay uno solo que soy yo. Bueno, este hombre que dice que se dedica a la contemplación, pues yo no tengo ninguna duda que se dedique a la contemplación, pues lo tengo por una persona todo respetable, pero ¿cómo se puede dedicar a la contemplación un hombre cuya fe en Jesucristo es muy dudosa? Su historia de Jesucristo contiene muchísimos errores, sus encíclicas contienen muchos errores, su versión de Jesucristo sobre la divinidad de Jesucristo es más que dudosa, niega la resurrección de Jesucristo,
duda en el nacimiento virginal de Jesucristo, de la Virgen María, lo niega, lo pone en duda. Si niegas la resurrección de Jesucristo o su nacimiento virginal, ¿cómo vas a creer en la divinidad de Jesucristo? Este hombre fue uno de los principales artífices del Concilio Vaticano II y uno de los principales autores de los documentos principales del Concilio Vaticano II. Este hombre fue discípulo predilecto de Rahner, que fue el gran fautor y factor del Concilio Vaticano II, un hombre descreído, un hombre sin fe, un hombre sin principios morales, vivía junto con una mujer, no creía en nada. Y sin embargo, un hombre, eso sí, muy inteligente, muy inteligente. Yo lo conozco bien también porque lo he estudiado. Fue ese gran motor del Concilio Vaticano II. Y Benedicto XVI, lo que van a decir que era discípulo predilecto suyo. Discípulo predilecto suyo. Y seguidor de su... Es un hombre que es partidario de la corriente modernista historicista, según la cual no existen verdades fundamentales vigentes y fijas y eternas, sino que las verdades varían con el tiempo, con los acontecimientos de la historia. Un hombre que negó el magisterio anterior al Concilio Vaticano II. Este fue el que dijo, por ejemplo, que la Gaudium Spes era un antisílabus, un documento contrario al sílabus del Papa Pío IX. Contrario y que las encíclicas del Papa San Pío X, en las que condenaba el modernismo, que estaban pasados de moda, obsoletas y que ya no estaban vigentes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, con todo respeto, pero esta facción del catolicismo, tan devotos del cardenal Ratzinger, antes Benedicto XVI, pues yo, hombre, no lo entiendo. El respeto y la consideración sí los entiendo, pero la creencia en lo que esta gente llama el Papa Santo, pues dejemos que sea de Dios el que califique de santo a los que realmente lo son. Cualquiera sabe. Ese calificativo lo da Dios, no lo damos los hombres. Por eso, ¿qué es lo que queda? Porque vamos analizando y vamos pasando el filtro por los sucesivos restos y nos vamos quedando sin nadie. Pues sí, siempre queda un resto. Y como pasa siempre con los restos, pues son poca gente. Los restos son escasos, y son restos, el resto de Israel o el resto de la fe de los católicos, el resto de los cristianos. Está anunciado en las profecías que se refieren a los últimos tiempos, en los cuales dice Jesucristo expresamente que esos tiempos serán cortados en razón a los elegidos, porque si no, ni los mismos elegidos quedarían en pie. Pero queda el resto. Queda el resto porque, como he dicho antes, el resto, no mucha gente, pero sí gente que vive su fe. Vive su fe sufriendo pues invectivas y presiones por la derecha y por la izquierda, por arriba y por abajo, por uno y por otro. Porque hoy en día, hermanos queridos, ser católico auténtico es extremadamente difícil. Siempre ha sido difícil ser cristiano, pero hoy en día ser católico auténtico es muy difícil. No imposible. Para eso está la gracia de Dios. Y ya hemos dicho antes que según la revelación, los que caen en la mentira es porque deciden voluntariamente caer y optar por la mentira. Pero existe el auténtico resto, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Queda, por lo tanto, a los católicos de buena voluntad, que existen, que los hay, queda el rezar y el confiar de Dios. No olvidemos lo que dice el apóstol San Pablo en sus últimas palabras del fragmento que la Iglesia nos ofrece hoy en consideración. Dice el apóstol: pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El salario del pecado es la muerte, pero para nosotros el don de Dios, porque es un don de Dios, es Jesús, que es para nosotros la vida eterna,
la cual comienza ya ahora. Y como decía San Pedro en su primera carta, creo que era en su primera carta, habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva, en los cuales por fin, este por fin tiene mucha importancia, habitará la justicia. Porque no esperemos que habite antes la justicia en nuestro mundo. Porque vivimos de esperanza, por una esperanza que no será confundida, como dice la Biblia. La esperanza nunca será confundida. La esperanza será realidad, pero será realidad en la vida eterna. Y no olvidemos que somos caminantes, somos peregrinos, porque como decía la carta de los Hebreos, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de la futura. Vamos caminando en busca de la ciudad futura. Y en ese caminar, en ese valle de lágrimas por el cual vamos andando, pues hay de todo. Hay invectivas, hay enemigos, hay sufrimientos, hay tentaciones y hay de todo. Pero por la gracia de Dios y con la confianza en Jesús salimos adelante. Y sobre todo con el corazón siempre puesto en el cielo, siguiendo la consigna también del apóstol San Pablo. Buscar siempre las cosas de arriba, saborear las cosas de arriba y no las de la tierra. No pongamos nuestra confianza, nuestra búsqueda en las cosas de la tierra. Bien están las cosas de la tierra, buenas son las cosas de la tierra, hermosas son las cosas de la tierra, pero no pongamos nuestra confianza en ellas, porque esa belleza y esa bondad es efímera, es pasajera. Pongamos nuestra confianza y nuestra fe y nuestro gusto en las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba, saborear las cosas de arriba y no las de la tierra, decía el apóstol San Pablo. Y eso es lo que hemos de hacer. No sentirnos hundidos por la situación actual, no sentirnos ni siquiera con pena ni mal humor, porque estamos participando de la cruz de Cristo, y en ese caminar nuestro a través del valle de lágrimas, a través de esa senda estrecha de la cual hablaba Jesús, empinada, abrupta, difícil, pues vamos participando de la cruz de Cristo. Y ese ir unidos con Cristo y participando de su cruz y de sus sufrimientos, que nos dan la garantía y la esperanza de que participaremos también de su gloria, en eso está no solamente nuestra esperanza, sino también nuestra alegría. Porque siempre es maravilloso no solamente andar con Jesús, sino también sufrir con Jesús. Sufrir, andar con la persona amada y sufrir con la persona amada. Caminar con la persona amada y llegar al término del camino con la persona amada. Morir con la persona amada y luego sufrir, vivir en gloria y en resurrección también con la persona amada.